Muy buenos días a todos y bienvenido en esta nueva sesión del podcast Espíritus Libres. Y hoy sí que tengo conmigo un espíritu libre que es Jesús Garrido, o mejor dicho, el doctor Jesús Garrido. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, encantado de estar aquí. Ya sabes que me encanta colaborar contigo. Es genial porque yo creo que tu historia es de las que más inspiran, no solamente en tu gremio, porque sé que has conseguido muchísima visibilidad en el sector de la salud, pero también en mi mundo, porque da realmente gusto ver a un profesional tradicional que está sacando un provecho increíble de un canal online que has ido construyendo a lo largo de estos años. Y hoy vamos a tratar de primero conocerte mejor a ti como persona, cuál es tu historia, cuáles son los motivos, si es que hay, a tu empeño en desarrollar un canal online tan potente, y luego pues tratar de sacarte todo lo que pueda sobre cómo lo has hecho para que, bueno, gente que quiera tratar de aplicar tu modelo pueda hacerlo. ¿Te parece bien? ¿De acuerdo? Perfecto. Ok. Jesús, una primera pregunta. ¿Siempre has sabido que querías ser médico o te has dejado llevar un poco por la corriente de la vida, de los estudios y bueno, al final tuviste que tomar una decisión y tomaste esta decisión? Pues la realidad es que si me hubieras preguntado 6 meses antes de hacer la preinscripción en la universidad, te hubiera dicho que no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Para que te hagas una idea, hombre, tenía la suerte de que tenía buenas notas y esas notas me abrían la oportunidad de poder prácticamente escoger la carrera que quisiera. Ujú. Pero me decantaba entre hacer telecos, hacer medicina, hacer física, ciencias políticas. O sea, tenía un abanico amplísimo. Ujú. Una de las cosas que sí que he tenido claro desde bastante joven es que me encantaba aprender y que me metiera en la profesión que me metiera, quería aprender mucho de esa profesión. Ujú. La medicina al final fue un poco apuesta también porque uno tiene muchos condicionantes y uno de ellos en esa edad para mí era el tema de la ética y yo quería escoger algo que me llevara al futuro a lo que me llevara, me permitiera que ayudara a la gente. Simple y llanamente. Yo sabía que la economía, por ejemplo, me gustaba mucho, la telecom me gustaba mucho y podía acabar siendo alguien, pues que bueno, que tuviera cierto éxito en esa carrera, Mm. pero la medicina me atraía porque independientemente del futuro que me deparara, sabía que iba a ser ayudando a la gente y que si tenía éxito en eso, iba a ser ayudando a la gente también. Mm. Yo, para mí, ser médico es una profesión increíble. De hecho, no sé si llamarlo profesión, porque yo creo que es algo más que una profesión. Y no solamente ayudas a la gente, sino que en tu caso, pues, hasta salvar vidas, ¿no? ¿Cómo se vive con un poder tan grande? ¿Te sientes como Dios de vez en cuando, Jesús, o qué? No, digamos que lo que sí que sientes es responsabilidad. El hecho de que sabes que cuando la gente entra por la puerta está depositando lo más valioso que tienen, Mm. porque se habla mucho de dinero, amor y salud. Al final sin salud no hay nada. Y Mm. cuando encima lo que trabajas es con niños, sabes que estás trabajando con el tesoro de cada familia. Mm. Entonces es una responsabilidad muy importante. Y sí es verdad que respecto a otras profesiones lo que encuentras es premios con más frecuencia. Es decir, cuando haces las cosas bien y ves que la gente lo aprecia, Mm. te premian con mucha más frecuencia que en otras profesiones. El reconocimiento, la verdad, es que existe en medicina. Y cuando uno intenta hacer las cosas bien y lo consigue, se consigue ese reconocimiento. Bueno, pues está bien que lo aclares, porque claro, tú y yo nos conocemos desde hace muchos años ya, y ni siquiera he mencionado que eres médico, pero eres médico especialista y tu especialidad es pues, la pediatría o la puericultura, como se dice de forma correcta. No, en realidad pediatría es la especialidad de los niños enfermos y la Mm. puericultura es la de la crianza de niños. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho la puericultura. Ujú. Es decir, me gusta ir más allá de solamente el hecho del niño enfermo. También me gusta ayudar a los padres en aquellas dudas que tienen de cómo criar a su hijo, cómo resolver problemas de alimentación, de sueño, de conducta, que no son puramente enfermedades, pero que suscitan muchas preocupaciones en los padres, a veces incluso más que las propias enfermedades, que por suerte no son frecuentes las enfermedades graves. Mm. Pues de todo esto vamos a hablar porque, bueno, te metes ahí de estudiante y haces el MIR y, bueno, me imagino que lo pasas muy mal, como tiene que ser, ¿no? Durante todos estos años de muchísimo esfuerzo, de muchísimo aprendizaje, todo lo que quieres, pero también de muchísimo, bueno, puteo permanente y pocas horas de dormir. Y luego empiezas a trabajar y enseguida, o casi enseguida,
te das cuenta que no podías ni querías acoplarte a este modelo tayloriano, como lo he dicho, de la salud que se está empeñando en tantos hospitales, centros de salud y hasta en clínicas privadas, en los que pues el sistema os está pidiendo vosotros a los médicos a trabajar en cadena en una especie de gran fábrica de la salud y del bienestar. ¿Tan mal está el tema, Jesús? El problema que tiene la salud es, por un lado, que la demanda en salud es potencialmente infinita. Es decir, no vas a encontrar nunca a nadie que considere que está perfecto de salud. Con lo cual, si consigues un nivel de bienestar X, pues siempre van a aspirar a un X más 1, X más 2, X más 3. Y el problema de eso es que luego tenemos unos sistemas políticos que pretenden prometerle a la gente que pueden alcanzar el nivel de salud perfecta y que eso es viable. Que eso sea sostenible está siendo uno de los principales conflictos en las sociedades civilizadas. Y lo que estamos haciendo es intentar aparejar la aspiración a la salud perfecta con el coste que podemos mantener. Y eso se está haciendo a base de estandarizar, estandarizar y estandarizar. Se están imponiendo protocolos que tienen una parte positiva y es el hecho de que todos los profesionales conozcamos unos protocolos, quiere decir que tenemos unos niveles mínimos de calidad por debajo de los cuales no se puede funcionar. Es más seguridad para los pacientes, entiendo también. Exactamente, otorga más seguridad a los pacientes. Digamos que cuando un paciente entra en una consulta, da igual qué profesional sea en el sistema sanitario público o privado, ya sabe cuál es el estándar mínimo al que puede aspirar, pero ese estándar mínimo está muy por debajo de lo que se puede ofrecer hoy en día a la gente. La clave fundamental para el avance de la medicina hoy en día yo creo que está en la personalización, es decir, en llegar más allá del protocolo. Un protocolo es una simplificación que nos dice en el 80% de los casos lo mejor que se puede hacer con un paciente que tenga esto es aplicar este proceso. Pero ¿qué pasa con el otro 20%? El otro 20% a veces va pasando de consulta en consulta donde lo que recibe es una aplicación del protocolo seguida de la misma aplicación del protocolo con nueva aplicación del protocolo. Es decir, no nos podemos quedar ahí. Y la única forma de saltar de ahí es conocer al paciente hasta el punto de saber cuáles son las particularidades que nos permiten darle una opción diferente que es mejor en su caso que esa que le sirve al 80% de los pacientes. Eso que estás diciendo es totalmente universal, porque también a mí me pasa con mis propios clientes. O no tengo tiempo de entrar en el detalle del contexto de la persona y de los objetivos, y en cualquier caso, no es que no pueda ayudarles, pero vamos a quedarnos a niveles muy superficiales. En cambio, cuando pues, hay una relación de mucho tiempo, pues conozco el contexto, la persona, cómo funciona mejor, y en este caso lo que le puedo proponer, pues desde luego será mucho más a medida y será seguramente mucho más eficaz también. Yo lo que me encontré al entrar en este sistema es que me cumplía parte de la promesa que me daban. Es decir, yo vengo de una familia en la cual nadie era funcionario, nadie tenía un trabajo seguro, por así decirlo, y fui el primero en tener unas posiciones con un trabajo seguro de por vida. El bicho raro. Pero, sí, pero no me valía. No me valía porque las condiciones de trabajo que me ofrecía eso, no digo que sea así para todos los que trabajen en sanidad pública, pero en mi caso era así. Eran unas condiciones que no me permitían trabajar como yo creía que podía hacerlo. Intenté hacerlo lo mejor posible y el resultado era que tenía cada vez más pacientes, más pacientes, más pacientes, hasta que al final llegó un momento que no tenía tiempo para hacer el tipo de medicina que yo sabía que podía hacer. No es que sea ni mejor ni peor que otros, pero creía que podía hacerlo mejor de lo que me permitía esa escasez de tiempo, esa limitación del sistema. Y entonces decidí irme, simplemente. Ok, pues ahora que entendemos tu contexto, pues vamos a entender quizás mejor por qué has decidido muy adelantado sobre tu tiempo y los estándares de tu profesión en estos momentos, digitalizar también parte de tu relación, de la relación médico-paciente que tienes con tus clientes, porque a mí, volviendo un poco atrás, yo te veo como un médico de éxito, trabajas bien, estás en el hospital, tienes consulta privada, yo creo que, bueno, tenéis todos los indicadores del éxito puesto, bueno, lo mejor que puede ser, todo en verde. Y de repente a ti se te cruzan los cables en la cabeza, no sé cómo explicarlo, pero decides montar un blog. A ver, Jesús, cuéntame un poco el por qué. ¿Cómo nació este blog? A mí la parte que más me gusta de la medicina, de mi ejercicio personal, que es tratar con los padres, es precisamente ese, comunicarme con los padres. Y yo echaba de menos el tiempo necesario para poder comunicar a los padres todo aquello que quería comunicarles. Entonces empecé a escribir simplemente como una forma de tener resúmenes que podía sacar por impresora.
No lo hice ni siquiera pensando en un blog. Ujú. Lo que pasa es que al final me encontré con que tenía un volumen tal de presentaciones de ese tipo que alguien de mi entorno en ese momento me dijo, oye, ¿por qué no lo cuelgas en un blog? Y lo colgué para tenerlo disponible, simplemente para poder entrar en la consulta, poder descargármelo y ya está. Ni siquiera se lo decía a mis pacientes. La idea era sacarlo por impresora, no era que la gente entrara. Ujú. Pero me encontré con que entraban. ¿Cuándo Y era me eso, encontré con que... Jesús? ¿En qué años? ¿Qué? ¿En qué año era eso? Eso fue 2010, 2010. 5 años, o ¿vale? sea, nada, Sí, ayer. 5 años, Mm. 5 años. Y el tema es que cuando empecé a ver que la gente entraba y desde dónde entraba, me di cuenta de que precisamente eso, que era una aspiración para mí, que era comunicarme con los padres, Internet conseguía borrar muchas de las barreras a las cuales yo me enfrentaba día a día. Y el hecho de no tengo por qué estar hablando de uno en uno con los padres, no tengo por qué repetir 20 veces lo mismo, no tengo por qué quedarme en un ámbito geográfico limitado, no tengo por qué tener limitaciones en cuanto al tiempo en el que puedo facilitar esa información. Una vez generada la información, llegaba a cualquiera que quisiera acceder a esa información desde cualquier punto de vista. Y así llegué al blog, simplemente. Y estuve Hoy, durante un par de años en los cuales lo único que hacía era escribir, porque era un material que me facilitaba el poder ofrecérselo a otros padres. Y ya está. vamos a detallar todo este proceso a fondo porque yo creo que es increíble primero y totalmente relevante e interesante. Antes de esto, asústanos un poco con los datos de tu plataforma hoy en día, 5 años después. ¿De qué nivel de qué volumen de visitas estamos hablando en el blog? ¿Qué pasa con Facebook? En fin, asústanos un poco. Vamos a ver, yo cuando empecé a escribir el blog, yo me asustaba porque llegó un momento en cuanto empecé a seguir las cifras que decía, están entrando más personas en mi página que en mi consulta cada día. En ese momento estábamos hablando de tener 30, 50 visitas diarias. Sí, todos hemos Ahora arrancado algún mismo, día. sí, estaba bien. Yo decía, mira, estoy ayudando a tanta gente fuera como dentro de la consulta, está bien. Pero ahora mismo, si yo digo las cifras son que he superado los 20 millones de visitas desde que abrí mi blog, que las cifras que estoy moviendo ahora mismo son de más de 1,5 millones de visitas cada mes. Ujú. En Facebook tengo 1.400.000, un ritmo de 15.000 cada semana. O sea, son unas cifras que cuando uno lo piensa y dice, bueno, ¿cuánta gente interactúa en Facebook cada semana en tu página? Pues tiene un alcance de más de 2 millones de personas, lo que publico cada semana, con una interacción, es decir, gente que entra y lee el artículo, que pone un comentario, pone un me gusta, de más de 250.000. Desde luego son números increíbles y aunque es cierto que creo que después del sexo el tema de la salud es lo que más se busca en Internet, aún así los datos que has conseguido son realmente increíbles y bueno, es tremendo. Bueno, ya que te tengo conmigo en este podcast, Jesús, voy a exprimirte. Lo siento, pero explícame un poco los secretos que hay detrás de esta visibilidad inmejorable que tiene mipediatraonline.com, que es el nombre de tu plataforma. Pues a lo mejor uno no se los plantea los secretos como tales, pero si uno mira hacia atrás y dice, ¿qué es lo que he puesto yo ahí? Primero, tienes que tener algo que aportar. Es decir, si pretendes escribir un blog por escribir y escribir y escribir, pues seguramente no vas a conseguir gran cosa. Con lo cual, lo primero que tiene que haber es un tema en el que consideres que tienes de verdad algo en lo que puedes ser más o menos experto. Y eso hoy en día conseguirlo a través de Internet es muy fácil. No necesitas tener una titulación, necesitas formarte sobre algo que te apasione, dedicarle tiempo, buscar información de valor sobre ese tema. En Internet se puede encontrar hoy prácticamente de todo. Cerrarse simplemente a esto es lo que yo tengo mi título universitario es absurdo. Hoy en día lo que tienes que hacer es recopilar información y transmitirla. Tiene que apasionarte, porque lo que sí es verdad es que ningún proyecto llega a la situación en la que está el mío sin dedicarle horas y horas y horas, un día y otro día, y una semana, y un año, y otro año, y otro año. Está bien El decirlo tiempo de... porque el éxito es posible, pero detrás hay un montón de horas, hay mucho trabajo. Sí, yo hay algo que aprendí desde muy pequeño porque me crié en una familia en la que nada era gratis, simplemente porque todo provenía del trabajo de mis padres y éramos 7 hermanos. Y aprendí que la única forma de conseguir cosas que tienen valor es trabajando para conseguirlas. Nadie se levanta por la mañana y dice, voy a ver cómo puedo ayudarle a Pepito a que consiga sus sueños. Si tienes un sueño, o trabajas tú por él o no lo vas a conseguir jamás.
Sí, es Entonces buena hay que práctica. dedicarle mucho tiempo, mucha dedicación. Y algo que yo creo que es fundamental es que tenemos que salirnos de nuestros clichés. Yo soy médico, pero no soy solo médico. Si yo he llegado a donde estoy ahora mismo es porque me gusta aprender de otros muchos campos que están fuera de la medicina estricta. Me gusta el marketing, me gusta aprender sobre comunicación, me gusta aprender sobre muchos temas que complementan algo que es mi actividad principal Mm. y que la enriquecen. Es decir, no es que haya abandonado mi actividad principal, es que he buscado la forma en la que he convertido esa actividad en una forma nueva de hacerlo que la enriquece, utilizando unas herramientas que hace 15 años no estaban disponibles, pero que hoy en día están ahí y que la gente usa de forma masiva. Venga, pues muy interesante todo esto. Jesús, vamos a hacer un pequeño juego de roles, ¿no? Y yo ahora me he transformado en médico especialista también en una ciudad que no es la tuya, para no hacerte competencia. No plantearé mi consulta No importa la competencia. en Granada, pero la voy a montar en Córdoba, en Andalucía también. Y estamos tú y yo tomando un café porque somos amigos y yo te miro. Y te miro con una mezcla en los ojos de admiración y incomprensión y de repente te suelto, oye Jesús, si hoy tenías que volver a lanzar tu blog desde la nada, ¿cómo lo haría? Porque yo soy un tipo listo y no quiero chuparme todos los errores que tú has hecho. Así que por favor, filtrando estos errores, ¿cómo lo harías hoy? Dos cosas. Primero, plantéate a dónde quieres llegar. Ten claro cuál es tu objetivo. Y ahora di, ¿cuáles son las herramientas que me pueden ayudar a ello? ¿Las domino? No, pues tengo que aprender a dominarlas. Y hoy en día, ¿quién me puede enseñar a dominar esas herramientas? Alguien que ya lo esté haciendo. ¿Y dónde puedo encontrar a alguien así que me ofrezca esa formación? En Internet. Mm. O sea, no busques cursos hechos por la universidad, cursos hechos por el colegio tal, por el... No, lo que tienes que buscar es busca en Internet a gente que esté haciendo lo que tú quieres hacer y no pienses que va a ser una competencia para ellos. Hay muchísimo mercado. Tenemos 7.500 millones de habitantes en el planeta. Todos ellos tienen necesidades sanitarias. Ojalá estuvieran el número de profesionales necesarios para responder a esa necesidad. Ahora mismo yo lo que estoy acaparando es un arañazo de todo eso. Hay muchísima gente que lo que busca es una respuesta que yo no le estoy dando porque quieren una diferente. Mm. No es ni mejor ni peor, es diferente. Da tú la tuya. Si tú eres un profesional sanitario y de verdad ves que tu día a día con los pacientes es enriquecedor, transforma eso en algo que llegue a mucha más gente. Y para eso necesitas unas herramientas que no entran en tu formación. Aprende sobre esas herramientas y busca a la gente que de verdad sabe para que te enseñe. Entonces, primero capacitarse y ir buscando mentores o profesores que realmente son gente que han superado, digamos, esta etapa que tú quieres conseguir en estos momentos y que son gente que te va a capacitar de una forma muy práctica, entiendo. Y nos alejamos un poco de los conceptos y las ideas generales, sino que metemos las manos en la mierda, un poco, ¿no? Sí. Y además busca colaboradores que te quiten parte del trabajo que no es tu foco. Es decir, tú no tienes por qué ser un diseñador perfecto, tú no tienes por qué ser un programador, tú tienes que centrarte en lo que es lo tuyo, que es la comunicación. Y esa comunicación aprende a utilizar las herramientas y luego busca colaboradores que hagan la otra parte que también es necesaria, pero que no tienes por qué aprender a hacer. Vale, capacitación, equipo, ¿y luego qué? ¿Contenidos? ¿Hay algunos contenidos que funcionan mejor que otros? Los contenidos que funcionan son los mismos contenidos que funcionan en tu día a día como profesional. Es decir, si tú en la consulta dominas un tema, escribe sobre ese tema. Si tú ves que eres capaz de resolver con mucha facilidad un problema concreto, escribe sobre ese tema concreto. Y luego ve ampliando el abanico en función de los intereses que te vaya manifestando la gente que empieza a leerte. Si no tienes todos los conocimientos sobre esos temas y te gustaría tenerlos, fórmate y amplíalo. Al final el resultado es que mucha gente no se mete en Internet porque dice, no, es que mi foco es aprender, actualizarme, pero sobre otros temas. Lo que yo he aprendido de pediatría, gracias al hecho de estar online, jamás lo hubiera pensado hace 5 años. Yo he mejorado muchísimo como pediatra gracias a eso. Dicen que la mejor forma de transmitir algo y de integrar estos conceptos en tu propio cerebro es de enseñar justamente a los demás. Y cuando tienes este papel de tener un blog donde difundes contenidos valiosos a una audiencia, es un poco lo que estás haciendo. De alguna forma eres una especie de formador permanente, virtual. Yo eso ya lo aprendí incluso en el instituto. Yo en el instituto era un empollón, pero era un empollón que me gustaba ayudar a otra gente cuando veía que lo necesitaban y que además querían que se les enseñara. Y entonces cuando yo me ponía a enseñar a otros, me daba cuenta de que aprendía con mucha más facilidad. Eso mismo lo he integrado en mi profesión, simplemente. Y he hecho de el enseñar a otros sobre pediatría una forma de mejorar yo como pediatra.
Eso es interesante porque también uno de las ideas falsas o leyendas humanas que hay en el mundo del blogging es que cuando te imaginas un blogger ves el típico animal social, ¿no? El relaciones públicas que llega en un sitio y da besos a todas las chicas, saluda a todos los chicos, el tío súper hábil, buen comunicador, etcétera. Y yo, en cambio, que conozco a un montón de bloggers, creo que estamos muy alejados de este arquetipo del blogger como animal social. Con lo cual, cuando ya nos cuentas, digamos, que en el core, pues eras un empollón, pues eras una persona más bien tímida y eso sí, desde el principio has visto que tenía, no sé si llamarlo un don, pero una capacidad para ayudar a los demás y a transmitir lo que tú sabías a los demás. Sí, yo cuando la gente piensa a lo mejor que, bueno, se me dan bien los medios, con lo cual siempre he tenido que ser el alma de la fiesta o algo así, jamás. Yo he sido pésimo para irse de juerga conmigo. Yo, entre otras cosas, tenía una situación y era que me crié con 6 hermanos y eso hacía que yo no necesitara amigos de pequeño. Yo salía a la calle con 6 niños más, con lo cual Mm. yo podía pasar del resto de los niños del pueblo. Entonces no necesitaba esas habilidades sociales, yo las desarrollé muy, muy tarde. De hecho, fui un desastre en habilidades sociales hasta prácticamente los 18 o 20 años y a partir de ahí tampoco es que fuera una gran mejoría. Pero la comunicación de tú a tú es algo que siempre me ha gustado y sobre todo cuando se habla de temas más profundos. La superficialidad me va fatal. Bueno, yo creo que estos son temas que llevas dentro y hay muchísima gente que comporte exactamente lo que acabas de decir y que no nos sentemos tampoco identificados con temas superficiales. Aunque es cierto también que online, pues está como en la vida misma, tenemos de todo, hay espacio para todos y para cualquier cosa. Ok, volvíamos hacia el tema del blogging y bueno, los bloggers en teoría teníamos que dominar por lo menos la habilidad de escribir, no siempre es así. Pero ¿crees que hay otros factores de éxito importantes que más allá de la temática que yo entiendo que es la base, si te metes ahí en lanzar un blog debes tener un foco de especialización en el que puedas aportar, en el que realmente puedas compartir cosas interesantes, pero más allá de la temática y de los contenidos, ¿cuáles serían para ti los otros factores de éxito que has identificado para poder llevar a cabo un blog con eh, cierto garantía de resultados, de alguna forma, para llamarlo de una forma? Primero, la constancia. Es decir, uno de los problemas que tiene la mayoría de la gente cuando se pone a hacer un proyecto es que lo empieza con mucho ímpetu, Ah, es capaz de escribir 10 artículos en una semana y de repente llega la segunda semana y, bueno, tengo otra cosa mejor que hacer, ya veremos la semana que viene. Al final el blog es una cosa que o está vivo o está muerto. Y para que esté vivo tiene que tener una actividad más o menos constante. No hace falta que escribas con muchísima frecuencia, pero sí que lo hagas con regularidad. Porque tus lectores, cuando empiezan a tener una relación contigo, lo que esperan es que esa relación se mantenga. No puedes esperar, por ejemplo, no comunicarte con un amigo durante 6 meses y luego estar como si fuera ayer. mm. Entonces tienes que ir dando un material que haga que la gente mantenga esa atención. Como siempre en la Y vida luego es aparte, cuestión de prioridades, ¿no? No es sí, un sí. problema de tiempo, es un problema de cómo vas a asignar el poco tiempo que tienes. Sí, a mí una de las cosas que casi todo el mundo me pregunta es de dónde saco el tiempo para hacer lo que hago. Y es porque al final estableces prioridades y eliges. Y Mm, eso es así. Y otra de las cosas que es importante también es aprender rutinas de productividad. Es decir, cuando uno se plantea el hacer un proyecto de este tipo, yo me daba cuenta que, por ejemplo, a muchos profesionales en cursos y cosas por el estilo te enseñaban a usar Facebook. Vale, muy bien. Te enseñaban a usar cómo se hace un blog. Vale. Cómo se tiene que escribir el título de un blog. Vale. Pero lo que necesitas de verdad es que alguien te acompañe durante un periodo prolongado y te diga, las tareas de esta semana son estas, las de la semana siguiente son estas, las de la semana siguiente son estas. mm. Y si tú consigues interiorizar esa rutina, que es la rutina que yo tengo y que es la que me ha llevado a poder mantener un sistema y que encima sea compatible con el resto de mi vida, entonces es cuando tienes ciertas posibilidades de éxito. Si no lo conviertes en una rutina más de tu vida, como el hecho de formarte porque eres médico y tienes que actualizarte, o como el hecho de ir a trabajar todos los días, el proyecto no se mantiene. La Entonces, la clave está formación en eso. es algo que yo creo que lleváis bastante bien vosotros los médicos. Estáis
casi de forma continuada en formaciones. Y no solamente en formaciones sobre vuestros temas, sino que también en habilidades corporativas, gestión de tiempo, hablar a medios, etcétera. Hay muchísima formación en el mundo sanitario, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando uno de verdad quiere desarrollar un proyecto no es solamente la formación por la formación, es que tienes que enfocar esa formación, es que tienes que decir cuál es mi objetivo y en mi objetivo cuál es la herramienta que ahora mismo me hace falta. No es cuestión de como hay alguna gente que se dedica a hacer cursos porque este me da 250 créditos, este me da 125, este me da 30 y con eso ya cubro lo suficiente para que en las próximas oposiciones tenga el máximo de puntos para calificar por formación. No es el objetivo. El objetivo de la formación es que de verdad te ayude a desarrollarte como persona y cuando tienes un proyecto concreto es que enfoques toda esa formación al conseguir el objetivo que tienes, que es tu proyecto. Y ahí hay formación de valor y hay formación que no te aporta prácticamente nada. Entonces tienes que ser muy discriminativo a la hora de elegir quién te puede aportar ese valor. Yo en eso también he tenido mucha suerte y he escogido gente que de verdad aportaba valor, que no vendía humo. Bueno, el hecho de que también tengas las ideas tan claras, Jesús, es algo que te ayuda a poder discriminar y a saber cómo en cada momento pues decides acudir a una feria, a un salón o a un curso de formación o no, porque tú sabes muy bien cuál es el objetivo que persigues. Sí, me he vuelto muy selectivo. Yo antes iba a muchísimos congresos y cada vez voy menos a congresos, porque para que me repitan otra vez el protocolo de lo que sea, que ya me lo conozco, que me lo sé desde hace 10 años, que me lo sé desde que acabé la residencia, para eso no necesito perder el tiempo. Lo necesito para que me enseñen habilidades nuevas que no tengo. Y eso cada vez más no son cuestiones presenciales, son formación online, porque son cosas cada vez más especializadas y es muy fácil encontrar gente que se está centrando en eso, pero no reunirlos. Con lo cual la mejor forma de darle esa formación es a través de Internet. Y tiene uno que dedicar ese tiempo también a estar disponible para que todos los días saque un poquito de tiempo para formarme sin tener que acudir a un congreso, simplemente desde mi casa. Muy interesante esta preocupación fundamental que tienes por capacitarte y actualizar tus conocimientos todo el rato. Oye, volvemos al tema del blog. Yo sigo siendo este médico, tengo mi consulta en Córdoba, no me va tan bien como la tuya, pero estoy contento, tengo un blog y tengo algo de visibilidad. O sea que ya he progresado bastante en el camino y ahora tenemos nuestro encuentro anual y de nuevo, pues te miro con admiración e incomprensión y te digo, oye Jesús, ¿y cómo se gana dinero con un blog? Eso es lo más difícil de conseguir en el ámbito latinoamericano. Tenemos un problema en el ámbito latino y es que hemos descubierto Internet. Nos encanta Internet. Hay algunas estadísticas que dicen que los latinos somos los que más tiempo pasamos en redes sociales, por encima incluso de los americanos. Hombre, De somos los muy americanos. sociales. Sí, sí, somos muy sociales y por lo tanto es una forma de conseguirlo. Claro. Hay gente que dice, hombre, es que ves que en reuniones incluso familiares la gente cada vez está más con el WhatsApp, está con Facebook, que hablando con la gente que tiene enfrente. Y es porque la gente no se da cuenta de que los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, lo que hacen precisamente es acercar gente que tiene intereses comunes. Y hay veces que la gente que tienes enfrente, aunque sea de tu familia, no comparte absolutamente nada con ellos, y tienes gente a la que conoces fuera que sí. El Yo no haré problema es ningún que eso comentario te va. sobre lo que acabas de decir, pero yo creo que es una gran verdad. El tema es que eso que lo hemos descubierto los latinos y es increíble y hemos sido los que no hemos subido al carro y hemos dicho Internet, esto es la bomba. Tiene un problema y es que hemos entrado en plan del todo gratis. Y como todo es gratis, pues ya está, pues me lo tienen que dar todo gratis. Y a mucha gente le cuesta entender, y sobre todo en el ámbito de la salud, que parece que somos ONG con patas, pues le cuesta entender que, bueno, que sí, que está bien, que yo llevo ofreciendo muchísimo tiempo cosas gratis y voy a seguir ofreciendo cosas gratis, pero que tengo que vivir de algo. Y que para que un proyecto sea sostenible en el tiempo, ese esfuerzo que uno dedica, ese tiempo que resta a otras cosas, tiene que volver de alguna manera. Te lo vuelven en forma de agradecimiento, y está bien, pero uno tiene que vivir de algo. Y al final la monetización en un proyecto sanitario es bastante complicada. Pero yo creo que se puede conseguir y se puede conseguir simplemente aportando un valor extraordinario. Y Pero tú puedes dar. una pregunta, Jesús, ahora que entras en el detalle, digamos, de las fuentes, en tu caso, ¿has notado con el blog y con, bueno, el auge de tu plataforma en Internet, que te llegaban nuevos clientes o otros clientes a tu consulta? ¿Esto sí lo has notado? Sí,
Sí, vamos, yo tengo una cosa clarísima y es la posibilidad de tener una consulta basada única y exclusivamente en el paciente privado es cada vez más complejo, porque en España tenemos un sistema sanitario que dentro de lo que hay es de lo mejorcito. Ujú. Funciona a pesar de todos los problemas que estamos diciendo antes. Y tenemos unos sistemas de atención de compañías de seguros que están intentando abaratar los costes lo más posible para ofrecerle a unos costes que sean asequibles a la gente. Atraer hoy en día a personas que paguen en metálico por una atención sanitaria es cada día más complejo. Ujú. Yo lo estoy consiguiendo, pero lo consigo simplemente porque tengo una visibilidad y ofrezco mucho antes, y cuando la gente llega a la consulta ya sabe lo que va a recibir y valora que eso vale. Entonces están dispuestos a pagar. Yo tengo claro que sin mi blog ahora mismo sería imposible que yo tuviera una consulta privada. Tendría que estar trabajando única y exclusivamente en la seguridad social o otra compañía. No habría otra forma. Luego, aparte, el hecho de que uno tenga una visibilidad hace que cuando trabajas para otros también, aunque sean compañías de seguro o sean otras empresas, se te valore de forma diferente. Y Como el saben que profesional. no eres el típico trabajador al que se puede presionar en cualquier momento porque no, saben que tú tienes cierta proyección y que tú estás aportando mucho más, aparte del hecho de atender pacientes, y que tampoco eres un trabajador sustituible, por Esto así es decirlo. No eres uno más. es la fuerza de tu marca personal. Esto es el fruto de muchos años de Exactamente. trabajo. Lo que ha hecho es desarrollar una marca personal hacia todas las direcciones, tanto hacia los pacientes, y eso te atrae nuevos pacientes, como hacia la gente con la que trabajas en otros proyectos, y eso te permite que te valoren como persona. No eres alguien sin nombre y apellido, simplemente un pediatra, eres una persona que está consiguiendo algo y que es visible. Ujú. ¿Vale? Entonces, eso es la forma más inmediata y eso sí se nota desde el momento que empieza a tener visibilidad. Lo que ya es mucho más complicado es conseguir que eso se transforme en una forma de ingresos directos, ya aparte del propio hecho de funcionamiento de la consulta, sino el decir voy a vender productos, voy a vender servicios a través de Internet. Ujú. Eso es más complicado. Para eso hay que aprender mucho más de lo que necesitamos para tener esta visibilidad. Es decir, sería un paso para alumnos avanzados, por así decirlo. Vale. Hablando de cosas concretas, en tu caso podríamos estar hablando por un lado de publicidad o patrocinios, podríamos estar hablando de libros, sé que hay libros en tu plataforma, y hasta podríamos pensar, ¿por qué no?, en cursos para padres también. Y estos serían estos famosos productos digitales que tanto nos hacen soñar a todos los que nos metemos en montar un negocio en Internet, porque bueno, sabemos que crear un producto pues es una inversión en tiempo, hay que producir y crear este producto desde la nada, pero una vez que está, existen ahora la tecnología, y está alcanzable a nuestros bolsillos, la podemos usar en nuestros blogs para que hayan ventas pues a las 2 de la mañana cuando dormimos, cuando nos vamos de vacaciones, y que hayan, digamos, ingresos recurrentes. Este tema de los ingresos pasivos, Jesús, ¿es algo que crees en esto o crees que es una trola y que es imposible alcanzar este mito de los ingresos pasivos? Yo no es que crea en esto, es que es una realidad. Es decir, yo mis ingresos pasivos ahora mismo no me permiten todavía vivir solamente de mi plataforma, pero han sido unos ingresos que han ido creciendo en los últimos años y han ido creciendo de forma constante. Y yo tengo claro que ahora mismo no estoy haciendo todavía todo lo que puedo hacer para que esos ingresos crezcan. ¿Y cómo es? ¿Cómo puedo avanzar por ahí? ¿Metiendo más publicidad? No, aportando más valor. Yo tengo claro que me gusta mucho mi profesión. La forma en la que yo intento ejercerla parece que también le gusta a los padres. Y mi reto ahora mismo, en los próximos meses, no quiero decir años porque a mí me gusta hacer las cosas a plazos bastante más cortos, es algo así como digitalizarme. Es decir, esos problemas que yo estoy viendo día a día Cuéntanos qué y es que yo esto de resuelvo, digitalizarte. pues es generar sistemas expertos. Es decir, aquellas cosas que yo estoy resolviendo día a día, en las que tengo mucha experiencia, como por ejemplo el cólico del lactante, problemas de sueño, introducción de alimentación complementaria, niños que no comen. En realidad, cuando uno lo hace una vez y otra vez y otra vez y hace un esfuerzo por esquematizarlos, se pueden simplificar bastante y se pueden aclarar bastante. Hoy en día es perfectamente posible generar sistemas expertos que resuelvan el 99% de las dudas de los padres sobre ese tema y llegar a una personalización mucho mayor de la que se puede obtener con una consulta de 10 minutos. Vale, yo te entiendo y creo que es un tema muy interesante, pero para los que nos escuchan vamos a tratar de clarificar un poco el concepto, porque hablas de sistema experto, yo entiendo, es un robot, es un sistema. ¿Mm? Sí, es transponer los mecanismos mentales que yo hago cuando estoy en una consulta y unos padres me llegan y me dicen, me han dicho que mi hijo tiene un cólico del lactante.
Para mí eso es un cajón desastre. Es un cajón desastre donde hay muchos tipos distintos de problemas que a veces se combinan entre ellos. Yo tengo claras cuáles son las preguntas que hoy en día le hago a los padres para saber qué tipo de problema concreto tiene su hijo y en función de eso ponerle las soluciones necesarias. Eso lo puedo estructurar en un proceso en el que le voy haciendo unas preguntas a los padres y en función de su respuesta voy derivando una serie de ramas, es decir, un árbol, Sí, que al sí. final me llega aquí. Y este niño es este grupo, este niño es de esto, este niño es de este y este niño es de este. ¿Cuál es Vamos, la mejor respuesta que yo podría darle a cada uno de esos grupos? esto es muy Eso se puede potente hacer de porque forma lo que automática. estás haciendo, Jesús, es democratizar los protocolos de actuación que tenéis vosotros los médicos y estás traspasando este poder poco a poco a tus clientes con el medio digital. Es la hostia. Con la ventaja que tiene, yo, por ejemplo, cuando un paciente entra en mi consulta y paga por ir a mi consulta, yo tengo claro que en la gran mayoría de los casos es un paciente que, como decíamos antes, se le ha aplicado el protocolo en varias ocasiones, una y otra vez, exactamente igual, sin obtener resultados. Mi trabajo fundamental consiste en ofrecer alternativas al protocolo. Esas alternativas, lo que digo, yo cómo le ofrezco esta alternativa o esta a un paciente o a otro, porque le hago unas preguntas clave que son las que me hacen pensar que está en el grupo de los que la mejor respuesta es esta o esta. Esas preguntas yo las conozco, las puedo estructurar, se las puedo transmitir a los padres. La ventaja que tiene poner eso en un medio digital es que no tengo que repetir el proceso personalmente con cada paciente yo, sino que puedo colgarlo y que cientos o miles de pacientes que se encuentran en la misma situación Sí. entren y siguiendo ese protocolo de preguntas lleguen cada uno a una respuesta personalizada. Muy interesante, desde luego, las ideas que tienes. Y aunque sí estamos hablando de un tema muy avanzado y seguramente va a requerir programación y algunos recursos humanos para ayudarte a poner en marcha ese sistema, desde luego el potencial es tremendo, porque bueno, es algo que podría servir absolutamente todos los profesionales. Yo creo que va desde el pediatra que acaba de empezar hasta el padre que tiene 5 hijos y que es casi tan experto como el pediatra que acaba de empezar, más o menos. Sí, y vale para cualquier profesión liberal. Esto es aplicable, por ejemplo, a ingenieros, es aplicable a abogados, es aplicable a cualquier profesión que trabaja con el conocimiento. Es una especie de proceso de open source, ¿no? De abrir las fuentes, el código que era el código de los médicos y abrirlo, digamos, al gran público. Es un poco eso, ¿no? Sí, mi trabajo fundamental y es lo que yo creo que es también parte del éxito de mi plataforma es que yo no uso lenguaje técnico. Yo lo que hago es una traducción de los conocimientos que yo tengo que son técnicos a un lenguaje llano que es el que la gente entiende. Y que en realidad es lo que he estado haciendo en la consulta durante todos los años que he sido profesional. Lo que pasa es que ahora lo hago abierto para que cualquiera pueda entrar. Pues desde luego es un uso mucho más eficiente de tu tiempo, porque de repente lo que varía solamente para un paciente, pues ya lo compartes con millones de personas en tu caso, con lo cual tus ideas y tus mensajes llegan a muchas más personas. Genial. En el último año también he visto que te has metido en el tema de la formación para médicos, pues justamente cuando explicabas que hay que buscar en internet un poco lo que uno necesita en cada momento, has decidido lanzar un máster para médicos para explicarles a tus semejantes cómo trabajar de forma inteligente con su propia plataforma online y el programa se llama iSalud Nómada. Cuéntanos un poco cómo nace este proyecto, Jesús, cómo se ha ido desarrollando la edición 1 y porque ya sé que estás preparando la edición 2. ¿Qué novedades tienes previsto para esta edición 2 que lanzarás, creo, en las próximas semanas o meses? Bueno, como yo llegué a esto, porque yo siempre el foco que he tenido de mi presencia en Internet ha sido los pacientes. Es decir, yo tenía claro que otros profesionales cuando me hablaban muchas veces no veían el sentido de lo que estaba haciendo, pero bueno, a mí lo que me importaba es que lo vieran los pacientes, que era a quien yo me dirigía. Como te decía antes con el tema de la formación de los congresos, empecé a dejar de acudir a congresos al uso y empecé a ir a otro tipo de congresos. A reuniones sobre salud electrónica, salud 2.0, y me encantó lo que me encontré. Fundamentalmente no por lo que se hablaba, por lo que podía aprender ahí, sino por la gente con la que empezaba a tener contacto. Y era gente que también se movía en este ámbito y que tenía inquietudes más allá de lo que era el trabajo que nos habían enseñado a hacer en la carrera. Pero conforme han ido evolucionando esos congresos, lo que me he encontrado cada vez más ha sido una sucesión de ponentes que lo que exponen fundamentalmente son casos
que no son aplicables al profesional de a pie. Es decir, son grandes instituciones que dicen, pues nosotros lo que estamos haciendo en desarrollo de salud electrónica es un programa con millones de euros en gasto Sí. y que estamos teniendo estos resultados. Casos de éxito, En las Clínica Mayo, universidades, el Valdebrón, lo que sea. sí, o grandes laboratorios farmacéuticos, o grandes universidades, o cosas por el estilo. El problema es que cuando los que hay ahí sentados escuchando todo eso les ven la cara, dices, bueno, a mí me han dicho que esto es una revolución, que esto es una revolución en todos los ámbitos, incluido en el mío, y yo aquí que soy, un espectador. Yo aquí soy una persona que estoy esperando a que me den el sistema magnífico por el cual voy a entrar en el Internet 2.0 o el 3.0 o el punto cero que le quieran poner. No. Los profesionales, hoy en día, precisamente lo que ha conseguido Internet es que cualquier persona pasa a ser relevante, si tiene algo que aportar. Y los profesionales somos los que de verdad tratamos con el paciente día a día, no son las grandes instituciones. Cuando de verdad va a haber una revolución en la salud y se va a transformar en una salud 2.0, 3.0 o el punto cero que queramos ponerle, va a ser cuando mayoritariamente haya profesionales que estén ofreciendo lo que los pacientes buscan. Nos quejamos mucho los profesionales de que lo que encuentran los pacientes al entrar en Internet es información basura. Pues deja de quejarte y empieza a proporcionar información de valor. Hay que Y ocupar Google espacio. estará encantado. Claro, claro. Google estará encantado de ocultar bajo tu información toda la basura. Pero tenemos que dar ese paso. Cuando los profesionales entendamos que las tecnologías de la información y la comunicación no es algo que puedan usar las grandes instituciones, sino algo que yo en mi propia consulta pueda enriquecer mi experiencia de comunicación con el paciente uno a uno, entonces es cuando llegará la revolución digital de verdad a la sanidad. Eso no se está enseñando. Ok. Es por eso que nace tu programa, me imagino. Pero enlazando directamente con lo que estabas contando, porque conozco un poco los médicos, y es cierto que no sé si llamarla conservadora a esta profesión, pero bueno, es una profesión que es difícil de convencer sobre los méritos de los canales online y digitales. Y no sé, tú que estás mucho más cerca de los jóvenes de la profesión, los residentes que llegan ahora en el mercado, ellos sí están empezando a trabajar mucho más con estas herramientas. Es una cuestión de generación que hay entre, digamos, los médicos establecidos y los jóvenes. ¿Qué pasa exactamente con los médicos? A lo mejor es cuestión también de prioridades, como decíamos antes. Los profesionales sanitarios hemos tenido un futuro laboral bastante bueno. En el momento que salimos de la especialidad nos podemos quejar de que tenemos que hacer el MIR, pero la proporción de gente que se presenta al MIR por el número de plazas ya la quisiera cualquier otro titulado universitario. Entonces las posibilidades de conseguir trabajar en lo nuestro son bastante razonables. Sí. Cuando tú tienes un camino fácil, el intentar hacer otra cosa, pues a veces no le ven la necesidad. Y la mayoría de los profesionales que hoy en día se ganan la vida muy bien, pues no ven la necesidad tampoco de dar ese cambio a su enfoque. Hay gente inquieta que a pesar de estar cómodo, como puedo estar yo y hay otros muchos que lo hacen, pues dan el paso. Pero los jóvenes tienen una cosa, y es que se están encontrando con un futuro laboral que no es el que teníamos nosotros hace unos años. Es mucho más complicado. Sí, la administración se ha cerrado. El tema de los nómadas, es decir, gente que con su conocimiento como único equipaje se va moviendo por el mundo y va viviendo donde le lleva la vida, eso en la sociedad europea era algo que podía existir. En la americana está totalmente interiorizado, pero en la española no. En la española éramos personas que cuando nos ponemos a trabajar, si podíamos seguir en el mismo sitio donde vivían nuestros padres, ahí seguíamos hasta el día que nos moríamos. Y ya está. Los profesionales sanitarios se están encontrando con una cosa, y en la administración pública está dejando de convocar oposiciones. Con lo cual salen y se encuentran con que todas las plazas de los sitios donde se han estado formando están ocupadas, y están ocupadas para unos cuantos años. ¿Qué hago? Pues hoy en día tienen conocimientos, saben idiomas y tienen un título que le abre las puertas a cualquier país del mundo. Estamos teniendo una migración de profesionales sanitarios bestial. Dentro de lo que se habla de que los jóvenes españoles preparados están yendo al extranjero, si hay un colectivo que está emigrando en masa, son los profesionales sanitarios. Sí, y de hecho yo, ya que he cruzado los Pirineos, te puedo decir que hay un montón de profesionales sanitarios de todos ámbitos.
fisios, enfermeros, médicos que han cruzado los Pirineos y obviamente no se quedan ahí en Francia, sino que van a todos los países donde pues, pueden conseguir una buena plaza. Esta gente es la que va a coger el camino. Y la va a coger por dos motivos. Primero, porque el hecho de tener algo que puedan transportar con ellos, como es una marca personal, que se pueda construir en cualquier lugar del mundo y le siga acompañando el resto de su experiencia profesional, es algo que sí le dan el valor. Porque hoy estoy trabajando en Alemania, pero a lo mejor mañana estoy trabajando en Suecia y pasado mañana estoy trabajando en Estados Unidos y a lo mejor algún día vuelvo a España. Y cuando vuelvo a España no quiero volver como la gente que se iba de becario a un centro de investigación y cuando volvía le decía, ah, muy bien, ¿y qué? Pues nada, ¿qué me ofrecéis? Una beca. Entonces la marca personal es algo que te permite que lo que tú vas consiguiendo vaya creciendo como una bola de nieve y esa bola de nieve va contigo a donde tú vayas. Con lo cual es algo que puedes enriquecer en un mundo en el que el conocimiento va asociado a movilidad. Pero es que además son nativos digitales. Es decir, las herramientas que decimos que la mayoría de los profesionales sanitarios no saben utilizar y tenemos que enseñarles a utilizar, ellos las utilizan de forma totalmente instintiva, porque es algo que lleva con ellos desde que en la adolescencia empezaron a usar aparatos. Con lo cual va a ser mucho más fácil que ellos se integren en este movimiento. Habrá algunos de los profesionales que no están en esa edad y que hagan el esfuerzo, pero los que no lo hagan cuando esto se generalice, sí que lo van a notar. Claro, claro. Esto va a ser una brecha y no habrá forma de adaptarse a lo que hay. Me imagino entonces que en tu máster, en tu programa, Jesús, lo que estás haciendo es justamente preparar a todos estos profesionales a anticiparse un poco sobre esta visión que tienes y les vas hablando de marca personal, de tener las ideas claras y entender cuáles son sus objetivos, de elegir la tecnología adecuada para cumplir con estos objetivos. En fin, cuéntanos un poco más las materias que presentas en tu máster. Sí, vamos a ver, el objetivo que yo creo que tiene un profesional sanitario, el primero es visibilidad. El segundo es utilizar las herramientas para comunicarse con sus pacientes. El tercero es fidelizar a esos pacientes gracias a que use bien las herramientas. Esto no es cuestión de hablarles de teoría. Es cuestión de empezar a hablar de primer paso. Tienes que tener un blog, es la herramienta más básica. Entonces, ¿cómo se hace un blog? ¿Cuáles son las herramientas mínimas que tiene que tener en funcionamiento ese blog? Las características técnicas mínimas. No es necesario que sea un experto en SEO, no es necesario que sea un experto en diseño gráfico, pero hay ciertos conceptos que sí tienes que tener claros. Porque el que haga bien 4 cosas es fundamental. Hasta que yo descubrí que esas eran las 4 cosas importantes y no otras 50 que había intentado hacer, pues tuve que pasar un tiempo de experiencia. Lo que hacemos cuando hacemos un curso de este tipo, gente que ya ha hecho eso, es precisamente aligerarte el camino. Es decir, que no te centres en esto, ni en esto, ni en esto, ni en esto, que suena mucho, que se habla mucho de eso, pero lo importante es, hay una herramienta que esto lo hace por ti. Usa esta herramienta. No tienes que saber usarla al dedillo, tienes que saber en tu rutina habitual hacer esto, esto y esto cada vez que escribas un artículo. Si eso lo haces bien, el resultado va a ser el 90% de lo que podrías conseguir. Con lo cual, céntrate en eso, ¿vale? Y eso es una herramienta tras otra para ir construyendo una estructura completa que es la que yo tengo ahora mismo. Y la idea es que ese proceso que yo he tardado 5 años en hacer se pueda hacer en 8 meses. Con lo cual, paso a paso, con gente que ya lo ha hecho, que te asesore, y con un temario que no sean páginas y páginas y páginas de teoría, sino lo más breve posible, lo más concreto posible, diciéndote, haz esto esta semana. Exactamente, o sea, la idea no es ahí presentar miles y miles de páginas de un máster o de horas de vídeos que hay que visionar, sino ir al grano para que la gente pueda avanzar. Me alegro ver que las metodologías paso a paso con instrucciones muy claras también funcionan en tu gremio, Jesús. En vuestro caso, en el mundo médico, hay una revolución, además, digamos, de estos canales digitales de los que hemos hablado, y que hay que integrar, digamos, en el día a día. Nos están hablando de salud conectada, de un montón de dispositivos que van a poder llevar a los pacientes para hacer monitorizaciones en remoto. En fin, en vuestro caso, además tenéis pendiente una segunda revolución tecnológica, ¿no? Sí. El problema que tiene es que la capacidad de recopilar datos hoy en día que tenemos ya supera con muchísimo la capacidad que tenemos de procesar esos datos. Y de ahí, de procesar los datos a darle respuestas útiles a los pacientes, hay un abismo que todavía no se está ni tocando.
¿vale? Entonces, estamos hablando muchísimo de wearables, de cosas que puede llevar el paciente encima, que estén cogiendo continuamente tu ritmo cardíaco, tu saturación de oxígeno, incluso se habla de tener controlada la glucemia de forma constante, Oye, a montones mí de cosas. todo esto suena fatal para mí, Jesús. Es que esa no es la clave. Es que al final cuando trabajas en medicina te das cuenta de que el objetivo no es que tú seas una especie de cuché en el que tienes un sistema informático que te alerta de cuándo tienes que pasar por el taller antes de que se te gripe el motor. No es eso. Lo fundamental es que tú tengas la capacidad de comunicarte con un profesional en el que confíes y que disipe tus dudas sobre salud. Es decir, al final a lo que vamos es interacción con un profesional en el que existe confianza. Por eso es tan importante el enfoque que se haga de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, si esto que estábamos hablando antes de los sistemas expertos que yo quiero desarrollar, lo hace la administración pública, pobre del sistema sanitario público. Porque al final lo que harían es protocolo con el cual un ordenador te atiende en lugar de tu médico de toda la vida. Y el resultado es que vas a obtener siempre el mismo resultado dando las mismas preguntas. Bueno, eso sabemos lo que es. Cada vez que llamamos a un call center y que nos atiende un ser humano, sabemos un poco cómo nos sentimos. Frustración. Pues eso, pues eso. Entonces, ¿qué es lo que puede enriquecer eso de verdad? Eso, pero llevado a la personalización, es decir, que haya muchos profesionales que estén ofreciendo soluciones diferentes que sí que estén automatizadas, que eso reduce muchísimo los costes a los que se les puede ofrecer la respuesta a los pacientes, pero que no sea un sistema de A corresponde B, adiós. No, tiene que ser un sistema que diga, no, no, tú exponme toda la información que puedas, yo soy capaz de procesar parte de esa información, pero yo tengo claro que no puedo procesarla toda. Con lo cual, si necesitas una respuesta más personalizada, ahí también estoy yo. Y tú puedes conectar conmigo por unos medios que hacen que sea mucho más fácil de lo que era antes, quitando limitaciones geográficas, temporales y de otro tipo. ¿Vale? Entonces, ese es el avance. El avance no es sustituir a los médicos por un robot en la consulta en el que el paciente pulse 4 teclas y le diga, tómate Augmentine. No. No, de todas formas, yo creo que esto es un poco universal. También me doy cuenta que en mi propio negocio pues hay gente que se puede satisfacer de un nivel de interacción conmigo bastante pequeño, porque bueno, su preocupación por este tema no es muy alta y hay la gente que está mucho más comprometido por este tema, y en este caso pues lo que van a querer es tener una interacción mucho más fuerte conmigo, y yo creo que en el tema de la salud pues viene a ser lo mismo, un tema más bien de prevención, puede satisfacer respuestas automatizadas muy buenas porque no hay ninguna necesidad a lo mejor en estos momentos para una mayor interacción, pero una vez que las cosas se tuercen un poco, pues ahí seguramente la gente, más allá te pueden comprar todos los sistemas que quieres, llega un momento que van a coger el teléfono y quieren hablar con el doctor Jesús Garrido, quieren hablar de su caso y no del caso de otro. Está claro. Y entonces lo que tienes que hacer es un sistema que filtre eso. Es decir, hay gente que lo que quiere es una respuesta rápida. Estos sistemas pueden dar una respuesta rápida, pero hay otra gente que dice, no, es que no me está dando la respuesta que yo busco. ¿Es lo único que me puede ofrecer? No, yo estoy aquí, sigo siendo un profesional que sigue atendiendo pacientes y estoy aquí. Y entonces puedes contactar conmigo por otra vía. En lugar de tener que desplazarte a Granada, puedes contactar conmigo desde México. Genial. Bueno, Jesús, ya estoy oyendo a tus pacientes quejándose en la sala de espera, en la consulta. Llevamos casi 55 minutos charlando, el tiempo ha pasado volando y no sabes cuánto te agradezco compartir tu historia y todos estos conocimientos con los que nos siguen. Jesús, ¿cuál es la mejor forma de contactarte? ¿A través del blog o dónde quieres que te contactamos? Bueno, si entráis en la página, si sois profesionales sanitarios y lo que estáis interesados en aprender un poco cómo he llegado yo a donde estoy y si queréis que os ayude, estamos preparando la segunda edición del máster. Ahora mismo en la página, en esalud.nomada.com, hay un correo de contacto en el cual os podéis poner en contacto directamente conmigo, enviarme vuestro interés, que os tengamos además en la lista de correos y que en el momento que empecemos a lanzar la segunda edición, pues que empecéis a recibir la información y si os interesa nos acompañéis en esta aventura. Genial. Y para todos los que tienen preocupación para la salud de sus hijos, pues el sitio de referencia es mipedataonline.com. También está la página de Facebook y ahí os vais a encontrar con un montón de
contenidos útiles para entender mejor qué le puede pasar a tu hijo. Y en cualquier caso, en caso de dudas, lo mejor que puedes hacer es acercarte a tu médico y hablar en one-to-one de los problemas y las dudas que tienes sobre la salud de tu hijo. Jesús, ha sido un placer tenerte en este podcast y seguimos en contacto con la evolución de tus múltiples proyectos. Y lo único que te voy a desear es que tengas tiempo este verano para descansar un poco, porque sé que estás metido en 1000 proyectos a la vez y de vez en cuando un buen descanso de un par de semanas viene fenomenal, ¿no? Sí, este verano además me lo voy a plantear porque me va a hacer falta. Tengo claro que en cuanto acaben esas 2 semanas me voy a poner a tope otra vez, o sea que sí, que hay Pues que hacerlo. a disfrutar de las vacaciones y volver con las baterías cargadas. Muchas gracias por tu intervención en el podcast Espíritus Libres. Desde luego yo creo que tú eres un gran espíritu libre y ha sido un placer para mí tenerte en esta charla. Ok, chao, chao. Para mí sabes que siempre es un placer hablar contigo. Hasta luego. Chao, Jesús.